Hola, bienvenidos nuevamente a otro video de Ingeniería de las Reacciones UNFO. En el día de hoy vamos a ver efectos de la presión y la temperatura, específicamente en reacciones sencillas. Todo el material que van a ver aquí fue extraído de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Octave Levensfield. Este tema está presentado por Gabriela Ventura, Rosaris Rincón, Reyes Alejandro y Carlos Fernández. Si tienen alguna duda, por favor, déjala en los comentarios. Gracias. Reacciones sencillas. Las reacciones sencillas son las más comunes y las que ocurren en un solo paso. Como lo indica su nombre, son las más sencillas. Para este tipo de reacciones interesa conocer el grado de conversión y la estabilidad del reactor. No se presentan problemas de distribución de productos. La termodinámica nos proporciona datos importantes para este estudio: el calor desprendido o absorbido y la conversión máxima posible. Calores de reacción a partir de la termodinámica. El calor desprendido o absorbido por una reacción a una temperatura final T2 depende de la naturaleza del sistema, de la cantidad de material reaccionante y de la temperatura y presión del sistema. Se calcula a partir del calor de reacción delta HR para la reacción que se trate. Cuando no se conoce el calor de reacción, se puede calcular a partir de los datos termoquímicos conocidos y tabulados de los calores de formación delta HF o de los calores de combustión delta HC de cada uno de los componentes reaccionantes. Dichos datos se tabulan generalmente a una temperatura estándar dada de 25 grados Celsius. Para una reacción del tipo A moles de A que producen R moles de R más S moles de S, se define el calor de reacción a una temperatura T como el calor transferido al sistema reaccionante desde los alrededores cuando A moles de la sustancia A desaparecen para formar R moles de la sustancia R y S moles de la sustancia S, con el sistema medido a la misma temperatura y presión antes y después del cambio. Por ese motivo, el calor desprendido será de signo negativo y se considerará exotérmico, y el calor para una reacción que ella adquiera se considerará signo positivo y la reacción será endotérmica. Calores de reacción y temperatura. El principal problema es calcular el calor de reacción a una temperatura T2 final, conociendo el calor de reacción a una temperatura inicial T1. Esto se calcula con el principio de conservación de la energía, que establece que el calor absorbido por la reacción a una temperatura final T2 es igual al calor suministrado a los reactivos para llevarlos desde una temperatura final T2 hasta una inicial T1, más el calor absorbido por la reacción a la temperatura inicial T1, más el calor suministrado a los productos para llevarlos de nuevo desde una temperatura inicial hasta una temperatura final T2. En función de las entalpías de los reactivos y productos, esto se puede transformar en la ecuación número 3. En función de los calores específicos, la ecuación anterior se convierte en la ecuación 4, donde vemos a Cp, que es el calor específico para un conjunto de reactivos y productos, donde el calor específico se define de manera similar a la entalpía, como la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Ese es el cambio de entalpía. Para la reacción que nos concierne, será R, la cantidad de moles para el producto R por la capacidad calorífica de la sustancia, más los moles S del componente S por la capacidad calorífica de ese componente S, menos los moles del reactivo A por su capacidad calorífica. Cuando los calores específicos molares se expresan en función de la temperatura del modo siguiente, como la capacidad calorífica es igual
a una constante alfa más otra constante beta por la temperatura más una constante gamma por la temperatura al cuadrado, siendo alfa, beta y gamma constantes únicas y específicas de cada sustancia a una temperatura específica. Con la teoría anterior podemos resolver el siguiente ejemplo. Dice, delta HR a varias temperaturas. A partir de las tablas de delta H de combustión y delta H de formación, se han calculado que el calor estándar de una reacción en fase gaseosa a 25 grados Celsius es A más B produce 2R, donde la entalpía de formación a 298 grados Celsius es de menos 50.000 joules. A 25 grados Celsius la reacción es altamente exotérmica, pero esto no interesa porque se plantea llevar a cabo la reacción a 1025 grados Celsius. ¿Cuál es el cambio de entalpía a esta temperatura? ¿Es aún exotérmica la reacción a esta temperatura? Datos. Entre 25 y 1025 grados Celsius, los valores promedio de la capacidad calor específico, Cp, para los componentes de la reacción son Cp de A igual a 35 Joule sobre mol por Kelvin, el Cp de B 45 Joule sobre mol por Kelvin y el Cp de R de 70 Joule sobre mol por Kelvin. La solución. Primero, preparar un mapa de la reacción como se muestra en la figura que vamos a ver. Luego se hace un balance de entalpía para un mol de A, un mol de B y 2 moles de R como se muestra en la reacción inicial. Se plantea que el cambio de entalpía para la reacción inicial, para el componente 1, es igual al cambio de entalpía 2 más el cambio de entalpía 3 más el cambio de entalpía 4. Haciendo las equivalencias, el cambio de entalpía 2 va a ser igual a los moles de reactivo 2 por su capacidad calor específico por su cambio de temperatura para los reactivos, igual para los otros términos. Sustituyendo y haciendo debidamente las operaciones aritméticas, se obtiene que el delta H a 1025 grados Celsius es de 10.000 joules, lo que responde a la pregunta inicial que a esta temperatura, 1025 grados Celsius, ya la reacción no es exotérmica, sino se vuelve altamente endotérmica. Por este sentido, la reacción que acabo de decir es exotérmica a 25 grados Celsius y es endotérmica a 1025 grados Celsius. A continuación, explicaremos la constante de equilibrio a partir de la termodinámica. La constante de equilibrio de una reacción química es el valor de su cociente de su reacción en equilibrio químico. Un estado que se acerca a un sistema químico dinámico después de que haya transcurrido el tiempo suficiente en el que su composición no tiene una tendencia medible hacia un cambio adicional. El equilibrio termodinámico se caracteriza porque la energía libre para todos los sistemas cerrados es mínima. Para sistemas a presión y temperatura constante, la energía libre de Gibbs es mínima. Las composiciones en equilibrio en un sistema reaccionante puede calcularse a partir de la segunda ley de termodinámica. Sin embargo, debe recordar que los sistemas reales no alcanzan necesariamente esta conversión. Por lo tanto, las conversiones calculadas a partir de la termodinámica son solamente valores sugeridos alcanzables, tomando en cuenta que la energía libre estándar de Gibbs está para las reacciones de la ecuación número 1, la temperatura se define como la variación de energía libre de Gibbs es igual a los moles de R por la energía libre de Gibbs de R más los moles de S por la energía libre de Gibbs de S, menos los moles de A por la energía libre de A. Es igual a menos RT logaritmo de K, que a su vez es igual a menos RT logaritmo de la fugacidad de cada componente en las condiciones de equilibrio entre la fugacidad de cada componente estándar elegido arbitrariamente a la temperatura, elevado a los moles de los productos, dividido entre la fugacidad de cada componente
en condiciones de equilibrio entre la fugacidad de cada componente estándar elegido arbitrariamente a la temperatura T, elevado a los moles de los reactivos. Los estados estándar o de referencia a una temperatura dada se suele elegir del modo siguiente: gases, sólido, líquido y sólido disuelto en líquido. Los gases son componente puro a una atmósfera de presión, a la cual se aproxima el comportamiento a un gas ideal. Sólidos son componentes sólidos puros a presión unitaria. Líquido puro a su presión de vapor y sólido disuelto en líquido es una disolución molar o bien una concentración tan diluida que la actividad del soluto sea igual a la unidad. La constante K de equilibrio termodinámica para la reacción, por esta razón se definen como la constante de fugacidad, la constante de la presión, la constante de Y y la constante de la concentración. Para reacciones en fase gaseosa, los estados estándar se eligen usualmente a la presión de una atmósfera. A esta baja presión, la desviación respecto al estado ideal es invariablemente pequeña, por lo tanto que la fugacidad y la presión son idénticas. Quiere decir que la fugacidad es igual a la presión y la presión es igual a una atmósfera. La constante es igual a el número de Euler elevado a menos variación de energía libre de Gibbs entre R por T. Esto quiere decir que la constante P de la presión es igual a presión a una atmósfera elevada a la variación del número de moles. El término entre llaves en la ecuación anterior y en la ecuación número 13 es siempre la unidad, pero se mantiene para que las ecuaciones sean dimensionalmente correctas. Para cualquier componente I de un gas ideal es igual a la fugacidad, es igual a la presión, es igual a Y por pi y es igual a la concentración por RT. Por lo tanto, la constante de la fugacidad y la presión son iguales. Para un componente sólido que toma parte de una reacción, toda la variación de fugacidad con la presión son pequeñas y generalmente pueden ignorarse. Quiere decir que la fugacidad de cada componente de las condiciones en equilibrio, dividido entre la fugacidad de cada componente estándar elegido arbitrariamente a la temperatura, en un componente sólido es igual a 1. La conversión de equilibrio. La composición de equilibrio está dada por la constante de equilibrio que varía con la temperatura y a partir de la termodinámica de la velocidad. El cambio está dado por logaritmo natural de K con respecto a T es igual a la variación de la entalpía entre R por temperatura al cuadrado. Si integramos esta ecuación, se observa cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura, es decir, logaritmo natural de la constante 2 entre la constante 1 es igual a menos variación de la entalpía de los reactivos entre R por 1 entre la variación de la temperatura, donde la variación de la entalpía viene dada por la forma espacial. Quiere decir que tenemos que logaritmo natural de K2 entre K1 es igual a 1 entre R, e integrando desde T1 hasta T2 es igual a variación de la entalpía de los reactivos entre T2 por DT. Aquí vemos que en la variación de la entalpía de R tenemos variación de entalpía de R más la integral desde la temperatura de referencia, que es T sub 0 hasta T, por variación de calor específico. Si sustituimos la ecuación 18 y 17 e integramos al tiempo que se utiliza la variación del calor específico con la temperatura dada por la ecuación 8, se obtiene esta ecuación 19.
Estas expresiones permiten calcular la variación de la constante de equilibrio y por lo tanto la conversión de equilibrio con la temperatura. La siguiente conclusión puede deducirse a partir de la termodinámica misma, que se ilustra en esta gráfica, en la gráfica 9.1, que es el efecto de la temperatura sobre la conversión del equilibrio, tal como lo predice la termodinámica. Presión constante. Tenemos que la exotérmica va desde 1 a 0 y la constante es mucho menor que 1. Entonces, esto quiere decir que solo son posibles pequeñas conversiones y la endotérmica inicia desde 0 hasta 1. Quiere decir que la constante es mucho mayor que 1 y se aproximan las reacciones irreversibles. Esto quiere decir que la constante de equilibrio termodinámica no depende de la presión del sistema, de la presencia o ausencia inerte, ni de la cinética de la reacción, pero depende de la temperatura del sistema. Aunque la constante de equilibrio termodinámica no depende de la presión o de la presencia de inerte, la concentración de equilibrio de los compuestos y la conversión de equilibrio de los reactivos son afectadas por esta variable. La constante K es mucho mayor que 1. Indica que la conversión puede ser prácticamente completa y que la reacción puede considerarse irreversible. La constante K, mucho menor que 1, que la reacción no transcurrirá en una extensión apreciable. Para un aumento de la temperatura, la conversión de equilibrio aumenta para las reacciones endotérmicas y disminuye para las exotérmicas. Para un aumento de presión en las reacciones en fase gaseosa, la conversión aumenta cuando el número de moles disminuye con la reacción y decrece si el número de moles aumenta con la reacción. La disminución inerte para todas las reacciones actúan del mismo modo que el aumento de presión en las reacciones de fase gaseosa. A continuación veremos un ejemplo de conversión de equilibrio a varias temperaturas. Entre 0 y 100 grados Celsius, calcular la conversión de equilibrio de A para la reacción en fase acuosa. Tenemos que la variación de energía libre de Gibbs a 298 grados Kelvin es igual a menos 14.130 joules sobre mol. Y tenemos que la variación de entalpía a 298 grados Kelvin es igual a menos 75.300 joules sobre mol. Y tenemos que el calor específico de A es igual al calor específico de R y que se mantiene constante. ¿Qué restricciones habría que imponer a un reactor que opere isotérmicamente si se quisiera tener conversiones fraccionales del 75% o mayores? Con todos los calores específicos parecidos, tenemos que el calor específico es igual a 0, ya que anteriormente leímos que Cp era igual a Cp de A es igual a Cp de R, quiere decir que se mantiene constante. Entonces nuestra ecuación 4, que es la que vamos a utilizar, se elimina y es igual a 0 Cp. Entonces nos queda que la variación de entalpía de R es igual a menos 75.300 calorías sobre mol. Si utilizamos la ecuación 9 y la constante de equilibrio a 25 grados Celsius viene dada por la constante K a 298 grados Kelvin, exponencial es igual a θ, entalpía de R, entre 1 entre T y 1 entre 298. Quiere decir que la constante es igual a la exponencial de 75.300 RT por 24.7. La constante es igual a la concentración de R entre la concentración de A, que viene dada por XAE es igual a la constante dividido entre la constante más 1. En la parte B, a partir de la gráfica, vemos que la temperatura debe permanecer por debajo de 78 grados Celsius si queremos obtener la conversión del 75% o mayores. Obtenemos estos datos se obtuvo a partir de la fórmula de K exponencial entre 75.300
RT menos 24.7. Se buscó la temperatura desde 5 hasta 95 grados Celsius, quiere decir que desde 278 grados Kelvin hasta 368 grados Kelvin. Vemos aquí nuestra gráfica. Vemos que en 0.75 es nuestra concentración y nuestra conversión en equilibrio es 78 grados Celsius para tener en un margen desde 78-80 para tener la mayor conversión de equilibrio. Procedimiento gráfico general de diseño. En cualquier reacción homogénea sencilla, la temperatura, la composición y la velocidad de reacción están relacionadas de manera única. En la primera gráfica de composición contra temperatura es la más conveniente de las tres y se usa para representar datos experimentales, también para calcular el tamaño del reactor y comparar diseños experimentales. Para una alimentación dada y empleando la conversión del componente clave como una medida de la composición y la extensión de una reacción, la gráfica de conversión contra temperatura tiene la forma general indicada en la figura posterior de abajo. Esta gráfica puede construirse ya sea a partir de una expresión termodinámica consistente de la velocidad de reacción o bien por interpolación a partir de un conjunto de datos cinéticos combinados sobre la formación termodinámica del equilibrio. En las dos últimas gráficas se puede notar que el equilibrio es contrario, porque las curvas son opuestas. El tamaño del reactor necesario para un fin determinado y para una progresión de temperatura determinada se calcula del modo siguiente. 1. Dibujar la trayectoria de la reacción en la gráfica de conversión contra temperatura. Esta es la línea de operación. 2. Calcular la velocidad para varios valores de conversión a lo largo de esta trayectoria. 3. Representar la curva del inverso de la velocidad contra la conversión para esta trayectoria. Y por último, 4. Encontrar el área bajo esta curva que da el volumen sobre el flujo volumétrico de entrada. Estas son las gráficas a que se refiere el texto anterior. El primer par de gráficas para un flujo pistón. El segundo par de gráficas se refiere a un flujo con recirculación y el último par para un reactor de tanque agitado o CST. Progresión óptima de la temperatura. Es aquella progresión que se hace mínimo el valor del volumen dividido entre el flujo de alimentación primario para una determinada conversión de reactivo. Este óptimo podría ser isoterma o podría ser una temperatura que cambia con el tiempo de un reactor intermitente o a lo largo de un reactor de flujo de pistón o de una etapa o serie de reactores de tanque agitado. La progresión de temperatura óptima en cualquier tipo de reactor es para cualquier composición, será siempre la temperatura a la que la velocidad de reacción es máxima. Reacciones irreversibles. La velocidad aumenta siempre con la temperatura para cualquier composición, por lo que la velocidad máxima se da a la temperatura máxima posible. Esta temperatura máxima está limitada por los materiales de construcción o por el posible aumento de la importancia relativa de las reacciones secundarias. Reacciones endotérmicas. Un aumento de la temperatura hace aumentar tanto la conversión de equilibrio como la velocidad de reacción. Del mismo modo que para las reacciones irreversibles se ha de emplear la temperatura más alta posible. Vemos aquí en esta imagen que la mejor trayectoria de la temperatura siempre se va a ver en línea recta debajo de la figura geométrica. Reacciones endotérmicas reversibles. La situación es diferente aquí,
ya que hay dos factores que se oponen cuando se eleva la temperatura. La velocidad de la reacción directa aumenta, pero disminuye la conversión máxima posible. Una reacción exotérmica reversible comienza a una temperatura alta que disminuye al aumentar la conversión. La mejor trayectoria en reacciones exotérmicas reversibles se encuentra en el lugar geométrico de la velocidad, o sea, debajo de la curva. Aquí en esta imagen se muestra que la irreversible y la reversible endotérmica tienen una mejor trayectoria isotérmica, ya que es en línea recta. Bien, ahora vamos a observar los efectos del calor a la hora de elegir el tipo y el tamaño del reactor. Cuando el calor absorbido o desprendido por la reacción puede modificar la temperatura del fluido reaccionante, este factor debe tenerse en cuenta en el diseño del reactor. Si la reacción es exotérmica y si la transferencia de calor es incapaz de disipar el calor absorbido, entonces la temperatura del fluido reaccionante aumentará conforme aumente la conversión. En cambio, si la reacción es endotérmica, el fluido se enfriará a medida que aumente la conversión. Recordemos que las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía al momento de realizarse. Por otro lado, las reacciones endotérmicas son aquellas que requieren energía para llevarse a cabo, por lo tanto, la absorben. Ahora, veamos cómo las operaciones adiabáticas y no adiabáticas por el mismo efecto del calor nos van a influir al momento de elegir cuál es el mejor tipo de reactor y el volumen del mismo. Destaquemos que las operaciones adiabáticas son aquellas cuyo sistema termodinámico no intercambia calor con el entorno, por lo tanto, no va a haber una variación del calor. Sabiendo esto, vamos a conocer algunas variables que vamos a observar más adelante en algunas ecuaciones que estaremos utilizando. Estas primeras corresponden a los calores específicos promedios de la corriente de alimentación que no ha reaccionado y la corriente de producto completamente convertida por mol de alimentación de entrada. Y esta segunda corresponde al calor de reacción por mol de alimentación entrante a una temperatura T. Ahora, conociendo estas variables y lo que significan, tenemos que la conversión de un reactivo conocido como XUA sería igual a la relación del producto de los calores específicos promedios por el cambio de temperatura entre el calor de reacción por mol de alimentación de entrante. Ahora, esta ecuación corresponde cuando tenemos una conversión incompleta, dígase que el valor no llega a 1, por lo tanto no se ha convertido todo el reactivo. Pero en el caso de que tengamos una conversión completa, dígase XUA igual a 1, tendremos una situación un poquito diferente en donde simplemente haríamos un despeje en base a el calor de reacción, el cual sería igual a los calores específicos promedios por el cambio de temperatura. ¿Qué significa esto? Que el calor desprendido por la reacción va a ser igual al calor necesario para aumentar la temperatura desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. En esta etapa nosotros estaremos viendo específicamente dos reactores, el reactor de flujo pistón y el reactor de tanque agitado. Tanque agitado, flujo pistón, como pueden observar en la imagen. Y para las operaciones adiabáticas con efecto térmico suficiente para producir una elevación, dígase una reacción exotérmica o un descenso, una reacción endotérmica de la temperatura del fluido reaccionante. ¿Cómo nosotros podemos elegir el tamaño del reactor y conocer el volumen que necesitamos? Será de acuerdo al tipo del reactor que se va a emplear. Si se usa un reactor de flujo pistón, para poder determinar este volumen se tabulan los valores de la velocidad de consumo del reactivo A para varios valores de la conversión de A y se graficará el inverso de la velocidad de consumo versus la conversión de A. Esta cantidad se va a integrar y de ahí podemos obtener volumen como se expresa en esta gráfica. En cambio, para un tanque agitado, nosotros utilizaremos los valores de la velocidad correspondiente a las condiciones que hay dentro del reactor. Pero luego se va a graficar con el mismo esquema que se había tenido para un reactor de flujo pistón, como pueden observar aquí. Ahora, para elegir cuál es el mejor tipo de reactor en base a los dos, debemos buscar una condición en específica y es cuál haga mínimo el valor del volumen respecto al flujo de entrada de alimentación, determinándose a partir de gráficas de conversión sub A, o sea, conversión del reactivo versus la temperatura.
Si la velocidad de la conversión va a disminuir progresivamente, entonces se utilizará un flujo pistón. Ahora, para operaciones no adiabáticas, dígase aquellas donde el sistema termodinámico sí interactúa con el entorno, entonces tendremos lo siguiente: sea Q la cantidad de calor añadido a un reactor por mol de alimentación de entrada y que el calor incluya también las pérdidas en los alrededores, entonces se expresa una ecuación de la siguiente forma, aplicando un balance de energía a todo el sistema, como se pudo ver allá. Ahora, si reordenamos toda esa expresión, nosotros tendríamos que la conversión de A sería muy similar, bueno, realmente igual a lo que era la conversión de A para operaciones adiabáticas. Pero como queremos obtenerla para operaciones no adiabáticas, debemos considerar ese calor que se está liberando y por eso se agrega acá como una resta. Entonces, el tamaño del reactor y las condiciones óptimas para la operación del mismo se van a deducir a partir de lo establecido en una operación adiabática y luego se va a quitar ese calor que fue perdiéndose y de ahí tendríamos lo que sería la conversión de acuerdo a una operación no adiabática. Comentarios y extensiones de las operaciones adiabáticas, teniendo en cuenta los efectos de la temperatura y la presión. Podemos notar que las condiciones adiabáticas para reacciones exotérmicas generan un aumento de la temperatura con la conversión, teniendo en cuenta que las condiciones factibles son en las cuales la temperatura disminuye. Esto nos permite una reducción muy notable de calor para acercarnos a la línea ideal en el modelo de la gráfica, la cual veremos más adelante. Estas condiciones propuestas nos podrían ayudar a diseñar modelos para el estudio del intercambio de calor con el flujo de entrada, el cual fue estudiado por primera vez por Van Hendel. Otra conclusión que pueden estudiar por las operaciones múltiples acompañadas de ciclos adiabáticos con enfriamiento por etapas. Vemos en la gráfica que está basada en la conversión y la temperatura de alimentación, con la cual están estructuralmente relacionadas, donde se puede ver el cambio con respecto a la línea de operaciones adiabáticas y en consecuencia el intercambio de calor en los alrededores. La primera línea intermitente, donde tiene el diferencial de temperatura de T2 menos T1, es la eliminación de calor proporcional. Y la segunda gráfica y la tercera línea es la adición de calor proporcional, donde supera la línea ideal. Y con respecto a la línea ideal, es la línea de balance de energía para operaciones adiabáticas. Reacciones exotérmicas con reactores de tanque agitado. Estas reacciones de este tipo tienen un comportamiento interesante, donde más de una composición de reactor puede satisfacer ecuaciones de balance de materia y de balance de energía, pudiendo ignorar el nivel de conversión esperado. Esto fue estudiado nuevamente por Van Hendel. Suponiendo que tenemos el flujo constante de reactivo de alimentación y un reactor de tanque agitado a temperatura baja, la velocidad es lenta, por lo que la conversión es baja. A alta temperatura se tiene una región de equilibrio descendente, por lo que la conversión descenderá para un valor determinado. Cualquier punto de esta curva será una solución particular para la ecuación de balance de materia y energía. Aquí en esta gráfica podemos ver en este reactor de flujo tubular, podemos ver la alimentación caliente y en el otro exterior podemos ver el producto frío. En la parte A, la parte inicial, tenemos la alimentación fría, por lo que esta gráfica es la expresión de este reactor, donde tenemos en el punto A el calentamiento de la alimentación, que aumenta a un punto B con respecto a la temperatura, y disminuye en un punto C, el cual es la reacción de enfriamiento. Y tenemos la línea de temperatura,
intermitente que representa el descenso de la temperatura. También podemos ver aquí cómo fluye la alimentación a través de las diferentes etapas del enfriamiento, lo cual consta del horno, el producto frío, los reactores adiabáticos y la alimentación fría. Y al lado tenemos la gráfica de representante de estos reactores, donde se ve el descenso de la temperatura máxima, donde es constante, y los descensos de la temperatura con respecto a la distancia. Estas son las formas de apreciar el perfil ideal de la temperatura por el intercambio de calor de A y B, C en reacciones exotérmicas. También podemos tener una temperatura inicial donde T1 es la intersección de la línea de balance de energía con la línea de balance de materia en forma de una C. Para el valor de T proporcional, T siendo el flujo proporcional en las condiciones dentro del reactor. Podemos ver en esta gráfica donde tenemos en el eje Y la conversión, en el eje X los procesos de temperatura irreversible y reversible. Es posible distinguir en esta gráfica tres casos. Primero, la línea de balance, que es T1 sub A, representa el calor no suficiente, que es el calor desprendido por la reacción. En segundo aspecto tenemos, si el calor desprendido es mayor que el necesario, el tubo se calentará y la conversión será completa, representada con la temperatura T1 sub P. Y por último, tenemos T1 sub C, que representa una distancia intermedia con tres soluciones para las ecuaciones de balance, de materia y de energía, los cuales tenemos tres fuentes, M1, M sub 2 y M sub 3.